Buenas tardes a todo el mundo, gracias por venir. ¿Se escucha bien desde el fondo? ¿Sí? Bien. Yo voy a intentar hacer lo que menciona el título de la charla. Voy a intentar cambiarles un poquito el enfoque, el punto de vista sobre la gestación subrogada o la gestación por sustitución. Antes que nada, pues voy a acabar de presentarme. Efectivamente, soy Raquel Triebla. Trabajo en Girona, en el Hospital Santa Catarina. Soy ginecóloga y sexóloga. Y además de eso, yo creo que hay otra cosa que me acredita un poquito para hablar de esto, del tema que hoy nos ocupa, que es que soy madre de 2 hijos, uno de los cuales es fruto, mi hija mayor, de técnicas de reproducción asistida, con lo cual conozco desde el lado paciente qué es lo que se vive, qué es lo que se sufre y cuáles son las cosas que importan cuando uno está con ese deseo tan importante de tener un hijo y tener dificultades para conseguirlo. Bien. ¿No? Les prometo que hace un momento funcionaba, Primero de todo voy a disculparme, porque voy a dar por supuesto que ustedes tienen estereotipos y prejuicios que a nosotros nos interesa romper. Puede ser que no sea así, que alguno de ustedes esté plenamente informado y no tenga estos estereotipos, pero la mayoría de nosotros los tenemos inculcados por la sociedad antes de hablar por primera vez de forma activa qué es lo que pensamos sobre la gestación subrogada. Así que les pido disculpas a priori por creer que ustedes están también afectados por estos estereotipos. Uno de los estereotipos muy importante es el pensamiento sobre las cosas que están bien y las cosas que están mal. Y simplemente me permito hacerles una pequeña reflexión. Aquello que está bien y aquello que está mal cambia con el tiempo, cambia con las sociedades, cambia con las culturas. Por lo tanto, no es nada absoluto. Y también en uno mismo las percepciones de lo correcto y lo incorrecto pueden cambiar. No deja de ser una valoración subjetiva y por lo tanto no es algo que se pueda taxar en una lista lo correcto y lo incorrecto, sino que depende mucho de la moral, la religión, las creencias de cada uno de nosotros. Especialmente importante me parece el concepto de lo natural. Cuando uno habla con amigos, con conocidos sobre la gestación subrogada, con mucha frecuencia la gente la rechaza apelando a aquello que es natural. Y yo me pregunto, ¿los antibióticos son naturales? ¿Hay alguien aquí que pueda levantar la mano y decir que jamás ha tomado antibióticos? Yo pienso que naturales no son. O las vacunas que nos han permitido llegar hasta aquí, que nos permiten alargar tanto la supervivencia, aunque estén discutidas en muchos entornos hoy en día, ¿son naturales? Las prótesis de cadera, que hay muchísima gente en nuestra sociedad que lleva, o incluso ¿cuántos de ustedes llevan gafas? ¿Es que las gafas son naturales? Lo natural sería pues ir por el mundo con la dificultad visual que cada uno tenga, ¿no? Me refiero con esto a que el concepto de lo natural, repito, apelado muchas veces en contra de esta técnica, pues bueno, me permito ponerlo en duda, ¿no? Lo natural sería sobrevivir lo que sobrevivían los griegos y los romanos, no más allá de los 30 años de media. Sin embargo, nosotros estamos sobreviviendo. La mujer española tiene una media de supervivencia de en torno a los 85 años de edad. Fíjense, es prácticamente el triple de aquello para lo que la máquina está diseñada. Es decir, que lo natural nos queda muy lejos hace ya muchísimos años. Sigo con prejuicios. ¿Qué es la maternidad? ¿Qué es el vínculo? ¿Qué es el parentesco? Todo esto son conceptos que a nuestro parecer son revisables y muchas veces nos hemos planteado realmente qué es lo que nosotros creemos al respecto, ¿no? ¿Quién es la madre? La madre es aquella que da su carga genética, es la que da el óvulo, esa es la madre de una criatura, o es la que lo gesta y lo pare, porque es posible que sean 2 personas distintas. Pues la nodriza. Ustedes saben perfectamente que ha existido en sociedades no muy remotas la figura de la nodriza, aquella que amamantaba al niño porque la madre biológica, la que había gestado, no tenía interés, no podía, o en fin, o no quería perder el tiempo en esta faena, ¿no? Existía la nodriza que le daba el pecho a los niños y podía darle el pecho años a distintos niños. Esto es una función que hoy en día entendemos que es una función estricta de la madre. La institutriz,
cuidaba a los niños, les educaba, les explicaba, era la que pasaba todo el tiempo con ellos. Todo esto son funciones que hoy en día están englobadas dentro del concepto maternidad. Y la reflexión, otra vez, la maternidad es un constructo psicológico, es una cosa que cada uno la puede ver de distintas formas y no todos estos roles tienen que estar cumplidos necesariamente por la misma persona. Bien, mi misión, como les decía, es conseguir que ustedes vean la gestación subrogada como lo que es una técnica de reproducción asistida. ¿Y qué son las técnicas de reproducción asistida? Pues son todas aquellas técnicas con las que se facilita o se permite, en caso de que no sea posible, que se llegue a la reproducción, que se llegue a concebir, gestar y parir un bebé, un hijo deseado. Aquí nace, con las técnicas de reproducción asistida, nace un término que es el que expresa el deseo gestacional de los padres y que explica que este constructo de maternidad y paternidad es muy previo en realidad a la concepción, porque empieza cuando el padre, la madre o ambos o la pareja que desea esta gestación, la pareja intencional, decide ponerse manos a la obra para tener un hijo. Les voy a explicar muy brevemente y muy a grosso modo cuáles son las fases de la reproducción humana y qué es lo que necesitamos para llegar a reproducirnos. Necesitamos gametos, es decir, un espermatozoide como mínimo y un óvulo como mínimo. El espermatozoide va a fecundar el óvulo, o sea, a producir la concepción, la fecundación. Este óvulo fecundado tiene que hacer lo que médicamente llamamos anidar en un sitio adecuado para poder continuar con las divisiones celulares y generar así un embrión y después un feto y al bebé. Y esta es la fase pues, de criogénesis, de gestación, hasta que el bebé sea viable, ¿no? Hasta aproximadamente las 25 semanas, que es donde ahora está el límite de bebés que, aunque muy prematuros, consideramos viables. Todo esto son fases que son imprescindibles para la reproducción humana. Volveremos, me gustaría que se acordasen de estas 4 imágenes, los gametos, la fecundación, la anidación y la gestación en sí misma, porque volveremos a esta diapositiva un par de veces más adelante. ¿Qué es lo que sucede in situ? Yo no sé si ustedes se sitúan aquí. Esto es un corte coronal de un útero. Justo por debajo vendría la vagina, justo aquí debajo donde ya no hay diapositiva. El útero que conecta con las trompas y las trompas con su parte final, que son las fimbrias, se acercan mucho, recubren el ovario, que es la gónada que va a dar el óvulo. Bien, pues se produce la ovulación, este óvulo es succionado, por decirlo de alguna forma, recogido por la trompa y el óvulo empieza a ascender por la trompa en dirección hacia el útero. Si tiene suerte, en este camino habrá habido una eyaculación de forma natural en la vagina y el semen con sus espermatozoides habrá cruzado la vagina, habrá entrado por el cuello del útero, habrá hecho todo este recorrido ascendente del útero hasta la comunicación y a través de la trompa, y en algún lugar de la trompa se van a encontrar el espermatozoide y el óvulo y va a producirse la fecundación. Si todo funciona a pedir de boca, ese óvulo fecundado va a continuar retrocediendo hasta el cuerpo uterino y allí va a anidar. Allí habrá un endometrio grueso, a modo de colchón, preparadito para cogerle, y allí es donde va a anidar ese cigoto, es decir, el óvulo fecundado ya con unas cuantas divisiones, que después va a dar, pues, a continuar dividiéndose, no les quiero marear con nombres científicos, y va a acabar dando lugar al feto y al bebé. Esto es lo que sucede de forma natural, de forma espontánea. Los gametos, la fecundación, la anidación y la gestación. ¿Qué nos permite la ciencia? La ciencia nos permite que si hay algún problema para conseguir estos gametos, hay un problema pues, en los conductos de salida del semen en el hombre, o hay algún problema en el ovario de la mujer que no produce suficientes óvulos, la ciencia nos permite facilitar este paso, permitir este paso. La ciencia también nos permite, en caso de que los espermatozoides sean lentos, por ejemplo, o no tengan suficiente fuerza para fecundar el óvulo, la ciencia nos permite hacer esto también de forma artificial, hacer esto in vitro, en un laboratorio.
También la anidación a veces está dificultada porque el endometrio, este colchón que tiene el útero, no tiene suficiente calidad, en fin, por cuestiones hormonales. La ciencia también nos ayuda con esta anidación. Sin embargo, gestar es algo que solo puede hacer un útero humano y no tenemos una incubadora que geste, no existe una forma de hacer esto en un laboratorio. Quizá en un futuro muy lejano existirá, pero ahora mismo esta posibilidad queda muy lejos. Tampoco quiero marearles con cuáles son las técnicas de reproducción asistida, pero sí darles un apunte muy fácil. Las más utilizadas son la inseminación artificial, la FIV, la fecundación in vitro, y la tercera que yo quiero, que a nosotros nos gustaría que ustedes integrasen como técnica de reproducción asistida, es la gestación que no maternidad, la cual diré esto un momentito más adelante, subrogada. La gestación por sustitución. La inseminación artificial lo que permite es colocar a estos espermatozoides muy cerquita de las trompas, ahorrarles todo ese camino que hemos dicho de la vagina, el cuello del útero y el útero, y se los coloca justo en la puerta de salida, que es en la comunicación entre el útero y las trompas. Y además no se coloca un semen cualquiera, como ven aquí, siempre con estimulación ovárica y capacitación del semen. Capacitación significa que se elige a los mejores espermatozoides, a los más rápidos, a los más fuertes. Imagínense que ustedes conducen por la autopista y se elimina a todos aquellos que conducen por debajo de 100 por hora. Y solo se puede conducir entre 100 y 140. Pues todo el flujo de la autopista va a ser mucho más rápido porque no hay obstrucciones. Viene a ser un poquito lo mismo. Se utiliza un semen capacitado o centrifugado. Eso es lo que se hace en la inseminación artificial, que es técnicamente muy fácil. En la fecundación in vitro, sin embargo, aunque hay pasos similares, como son la estimulación ovárica y la capacitación del semen, la fecundación no se hace en la trompa de la que va a ser la gestante, sino que se hace in vitro, se hace en el laboratorio. Se coge el óvulo, se coge el espermatozoide y se dejan en un espacio para que se produzca la fecundación, o incluso se introduce el espermatozoide dentro del óvulo. Eso es otro procedimiento que se llama ICSI, pero que con efectos prácticos son cosas muy similares. En el caso de la gestación subrogada, se hace una fecundación in vitro, se obtiene ese óvulo fecundado, el embrión, y ese óvulo fecundado o embrión se introducen dentro del útero de la que va a ser la gestante, de la mujer que va a llevar a cabo la gestación subrogada. Voy a volver a esa diapositiva de las 4 fases, porque quiero hacerles otra reflexión. ¿Qué pasa con la ciencia y qué pasa con la ley? Pues bien, yo les he engañado un poco porque les he dicho que la ciencia nos permite coger gametos, coger semen y coger óvulos de donante. Sí, nos permite cogerlos y colocarlos donde queramos, pero no los podemos crear artificialmente. Del mismo modo que no tenemos una incubadora que geste bebés, tampoco tenemos una máquina que dé espermatozoides y de óvulos. Los espermatozoides y los óvulos se obtienen de un organismo humano, de una donación. Por lo tanto, la ciencia no nos permite ni obtener gametos, ni llevar a cabo una gestación. Sí nos permite una fecundación in vitro y sí nos permite la anidación, coger el cigoto, coger el embrión y colocarlo en un útero adecuado para que sea gestado. ¿Y qué pasa con la ley? Pues la ley lo permite todo, a excepción de la gestación. En este país, no en todos. Por lo tanto, si uno piensa un poquito, aquí se da una situación muy clara de discriminación. Discriminación entre aquellas mujeres que, como yo, tienen la suerte de tener una afectación en las trompas y aquellas que tienen una afectación en el útero. Si tú tienes una obstrucción tubárica, como tengo yo, y encima tienes una función ovárica deteriorada, como también tengo, y encima tu marido tiene un semen de baja calidad, como tiene el mío, no pasa nada. Porque todo esto, la ciencia y la ley, lo permiten y lo solucionan. Sin embargo, si tú tienes un buen semen, una función ovárica intachable, unas trompas fantásticas, pero un útero con una malformación que impide una gestación, amigo, pues aquí no hay solución. La ley no tiene contemplada esa posibilidad y, por tanto, a mi parecer, eso es discriminación, ¿no? Les va a dar más adelante la profesora Durán de este tema,
con muchos más argumentos jurídicos que los míos, pero a mí me parece una cuestión bastante evidente. Lo mismo sucede con parejas homosexuales. Una pareja homosexual constituida por dos mujeres, pues va a poder ir a una clínica, no hace falta que sea una clínica privada, puede acudir a la mayoría de hospitales del seguro y se va a llevar a cabo una inseminación y podrán gestar un hijo con semen de donante. Sin embargo, si estamos hablando de una pareja de homosexuales masculina, esa posibilidad no existe. Discriminación otra vez. Por lo tanto, ¿qué es la gestación subrogada? Pues la gestación subrogada es aquella en la que una mujer cede su capacidad de gestar unos embriones o un embrión que no le es propio, y eso lo hace en favor de otra persona o otras personas que van a ser llamados padres o madre intencionales. Y aquí me permite hacer un apunte al que me gustaría que prestaran especial atención, porque el lenguaje muchas veces condiciona lo que pensamos. Y durante muchos años hemos estado oyendo lo de vientre de alquiler, madre de alquiler, todo este tipo de nomenclatura que a la gente que estamos más o menos cercanos a la causa de la gestación subrogada no nos gusta nada y creemos que es inadecuada. El pensamiento corrompe el lenguaje y el lenguaje también puede corromper el pensamiento, dijo George Orwell, un escritor y periodista inglés del siglo pasado que luchó contra el totalitarismo y, en fin, que estaba cercano a las causas sociales. ¿Por qué gestación y no vientre? Porque el vientre es una cosa, la gestación es un proceso con sus tempos, con sus normas, con su forma de proceder, a la redundancia. ¿Y por qué es subrogada o por sustitución y no de alquiler? Porque alquiler lleva inherente una concepción de dinero, es una transacción comercial, y sin embargo aquí lo que subyace no es una cuestión comercial ni económica, sino que es una cuestión de ayuda a personas que no pueden llevar a cabo una gestación sin la ayuda de medios ajenos. ¿Quién es el perfil? ¿Quiénes son las personas que acuden a los centros solicitando una gestación subrogada? Pues aquellas mujeres, habitualmente con pareja, también pueden acudir solas, que tienen un problema en el útero, en la matriz, que les impide llevar a cabo una gestación. Un problema congénito, un tabique, una serie de miomas que deforman totalmente la cavidad uterina, la falta congénita de útero, esto existe, mujeres que nacen con trompas y ovarios, sin embargo no tienen útero, o tienen un útero muy rudimentario que no permitiría una gestación, o mujeres que han sido sometidas a una histerectomía, es decir, que se les ha sacado el útero, pues por cuestiones de sangrados masivos, por cuestiones oncológicas, en fin, cualquier otra cosa. Mujeres que tienen un problema uterino. ¿Quién más? Mujeres que tienen un riesgo muy alto en la gestación por enfermedades metabólicas, o porque toman una medicación de la que no pueden prescindir y eso es incompatible con una gestación. Comentábamos antes las parejas gays, las parejas de homosexuales, en los que los dos componentes de la pareja son hombres, por cuestiones obvias no pueden llevar a término una gestación, aunque sea con óvulos de donante, necesitan un útero para hacerlo. Y por último, hombres sin pareja, hombres que desean tener descendencia y sin embargo no tienen una pareja femenina. Estos son los 4 perfiles más frecuentes. ¿Existirá aquella mujer que quiere una gestación subrogada porque no quiere deformar su abdomen? A lo mejor sí, pues habrá que regularlo, pero claro, prohibirlo todo para evitar aquellos casos que son éticamente reprobables sería como prohibir conducir porque hay un kamikaze que va en contradirección y nos parecería a todos una tontería. Claro que en cuestiones éticamente difíciles siempre va a haber aquel caso reprobable que hay que acotar y regular muy bien, pero eso sucede en todos los ámbitos de la vida. ¿Cuáles son los sujetos de la gestación subrogada y cuál es el proceso? Hay una donante, como decíamos, de óvulo, es imprescindible que sea así, y esa donante puede o no coincidir con la madre intencional, puede ser que la madre intencional tenga unos ovarios funcionantes, sea ella la que se estimule y los óvulos le pertenezcan genéticamente.
Puede que esa mujer no tenga un problema uterino y además pues tenga una mala función ovárica o no tenga ovarios, entonces se va a recurrir a los óvulos de una donante. Necesitamos también espermatozoides, necesitamos una donación de semen, lo mismo. Pueden ser del padre intencional o de los padres intencionales en caso de parejas homosexuales, o pueden ser de donante. Con ese óvulo y ese esperma se va a hacer una fecundación in vitro, como les decía antes, ya sea fecundación facilitando la proximidad entre el óvulo y los espermatozoides o introduciendo directamente el espermatozoide dentro del óvulo. Y con ese óvulo fecundado, con ese embrión, se va a hacer una transferencia, ese es el nombre que recibe técnicamente, al útero de la mujer gestante. Esa mujer gestante va a gestar el embarazo durante los 9 meses reglamentarios y la madre intencional va a obtener así el bebé que tanto desea, o el padre intencional, los padres intencionales, en fin. ¿Entienden ustedes cuál es el proceso? Y por lo tanto, desde la medicina pensamos que el lugar adecuado para hacer todo esto, y después cuando les hable la profesora Durán otra vez, yo creo que volverá sobre este tema, es un centro de reproducción asistida. Actualmente, como esto no está permitido en España, se encargan de esto bufetes de abogados, en fin, no hay centros de reproducción asistida que tengan un vínculo real con esta técnica. Y nosotros pensamos que debería existir, porque es, como decimos, una técnica de reproducción asistida. Y debería darse en un contexto de abordaje multidisciplinar, en el que hubiese pues, todo el aparataje de laboratorio, los técnicos, los biólogos que se necesitan para una fecundación in vitro, los ginecólogos, los médicos, los psicólogos. Estas parejas con mucha frecuencia requieren tratamientos psicológicos o, como mínimo, acompañamiento psicológico. Son procesos duros y difíciles y, como no, el abordaje legal es complejo y, por lo tanto, es imprescindible que haya, además, en el equipo juristas o personas que conozcan de leyes que estén interesadas en ello. Ya casi voy acabando. La percepción y la realidad son cosas muy distintas y esta era la misión que yo tenía hoy, cambiarles el enfoque, cambiarles cuál era la percepción de la realidad. ¿No tienen calor ustedes aquí dentro? Yo tengo mucho calor y me voy a sacar el kilo de papel de váter que me he puesto debajo del sujetador para darme un poquito más de pecho y esconder así la barriga, que es una barriga de 7 meses, ya bastante evidente, llevaba todo el rato comprimiendo el abdomen, no podía más ya. Y con eso quería decirles, esta niña es también fruto de una técnica de reproducción asistida, igual que mi primer hijo. Y yo lo que quería decirles es que yo podría ser ahora mismo una madre intencional. Yo podría ser una mujer que está aquí y mi bebé se está gestando en California, donde sea. Yo tendría la misma construcción de maternidad. Yo no me acabo de quedar embarazada ahora. Ustedes me acaban de percibir embarazada. Pero yo hace 7 meses que estoy embarazada. Y más atrás de esos 7 meses, hace 2 años más que busco este embarazo. Con lo cual mi constructo mental de maternidad es ya muy antiguo. Los que acaban de cambiar su percepción son ustedes. Pero eso no me cambia a mí. Mi realidad es la que es. Yo ya estaba embarazada cuando he entrado por la puerta. Eso es lo que está sucediendo con las madres intencionales de gestaciones subrogadas. Y eso es lo que tenemos la obligación de regular de alguna forma, porque la realidad es la que es. Y las leyes y los políticos lo que deben hacer es adecuarse a la realidad y no intentar fingir que es otra de la que realmente existe. Aquí no hay un ave, aquí hay una mano. Yo no sé si es una mano de mujer, de hombre, no sé si es blanca, si es negro, si es oriental, no lo sé. Pero en cualquier caso, no es un ave, aunque si uno lo mira por encima, lo pueda percibir de esta forma. Y les doy las gracias por su atención, recordándoles que la ley debe ampararnos a todos, sin discriminaciones en función del tipo de enfermedad que tenga o de problema reproductivo que tenga o de su orientación sexual. Dicho esto, les voy a presentar a Antonia Durán, que es la siguiente ponente. Antonia es doctora de Derecho Internacional Privado en la Universidad de Salamanca. Su especialidad es el Derecho de Familia y el Internacional, y en este sentido ha publicado una monografía y numerosos capítulos de libros y de artículos doctrinales, en los que destacan los relativos a la adopción internacional y también en referencia a la gestación subrogada, así que les dejo con ella.